¿Qué tal? Un gusto saludarles, en especial en el estreno de Alto Nivel de Economía y Mercados. Obviamente hemos recibido la sugerencia, los comentarios para ampliar el tiempo en estos interesantes temas y obviamente también lleva la selección de los analistas invitados, quienes son la dinámica de esto y por supuesto usted que siempre va a tomar la mejor decisión. El día de hoy estamos viendo la recomposición, ¿verdad?, sustantiva de estas elecciones 2021 y lo vamos a hacer con el excelente análisis realmente de Héctor de la O Santana, que es presidente adjunto del Club de Industriales de Chiapas y coordinador de consejeros rectores del Consejo Empresarial para la Productividad. Héctor, en todo este excelente Rafael, momento, bienvenido. Todos, amigos de Economía y Mercados, pues nuevamente aquí con este nuevo programa de alto nivel, en donde obviamente se tiene que abordar el tema de los resultados de una elección que acaba de pasar este próximo domingo pasado, y obviamente de las condiciones en las que ya hay un nuevo juego político en el que se tiene que dar. Hubieron cambios en el gabinete económico del presidente, lo cual es muy interesante porque vienen siendo unos acomodamientos ahí en donde había una persona que no se checaba mucho, que decía que Rogelio Ramírez es un viejo lobo de mar, si me lo permiten el tema, en cuanto a la parte económica, porque es un individuo muy influyente a nivel mundial. Él ha sido parte de las condiciones de pertenecer a los grupos internacionales, es un egresado de Cambridge, y obviamente tiene un libro muy interesante que se escribió hace 38 años, donde hace 38 años él ya apuntaba la globalización de la economía en el mundo, cómo se está dando ahora, y cómo fueron las inversiones foráneas para el país, para México. Este libro es De la improvisación al fracaso, de Rogelio Ramírez. Y obviamente habla muy nutrido sobre el tema. Bien. Y este es el plan de lo que podemos abordar hoy. Muy bien, Héctor. Vamos a ver pues un enfoque también muy detallado. Tenemos invitado a Juan Carlos Calimayor, que en un instante más estará con nosotros después del corte para poder ampliar estos puntos en esta mesa. Él ya nos está escuchando, tomando nota de estos puntos que vamos a ver para que él también entre en su ángulo, en su objetividad y sobre todo la trayectoria que tiene, porque esta mesa es abierta, esta es de todas las voces, de todos los ángulos, el micrófono es sin censura, es abierto, porque lo principal es que todos nuestros invitados en alto nivel son gente sobre todo de gran civilidad, pero siempre con su fundamento para enriquecerlo a ustedes la mejor decisión. Héctor, ubicando en este punto, de hecho todas las cosas se van recomponiendo, las canicas en la botella, el agua tomando su nivel. Estamos ubicando por un lado siempre la polarización, las facciones, de que pues no agarró AMLO o Morena, como lo queramos llevar, pero lleva una gran diferencia aquí. Me atrevo a sumarme a decir que esto sigue siendo el efecto AMLO, no el trabajo de Morena, ya se irá detallando este punto, pero de que no ganaron, de que les fue muy mal, pues habría que analizarlo brevemente, pero con mucha sustancia, porque yo no vi que les fuera mal, o sea, realmente no vi que les fuera mal. Creo que a lo mejor podemos disponer, la Ciudad de México es una situación donde ellos pierden espacios, ya se empiezan a comentar una serie de aspectos de que fuego interno, lo que vaya, el resultado es que pierden grandes espacios. Otro aspecto es, pierden la mayoría de lo que son las capitales, las áreas urbanas de donde se hicieron las elecciones, y estas intermedias, ¿verdad? Y por el otro lado, también vemos que ellos, pues de 15 gubernaturas, ganan 12 compuestas, una compuesta con sus aliados PT y el Verde, pero ganan otras 11 donde está en la fórmula de aliados Morena directamente. Entonces yo creo que es interesante ese punto de ver dónde ganan, dónde pierden. Pues no sé, el mismo presidente decía, pues él sigue teniendo el control de la mayoría simple, sí, y tiene el control pues para votar el presupuesto, que eso es el oxígeno y la sangre para los programas que tiene Héctor. En este panorama
A tan polarizado. la situación en la que se está acostumbrado de que el presidente siempre reclama, porque es un estilo de él. En esta ocasión fue como diciendo, bueno, así fueron los resultados, ahí vamos, hay que caminar sobre el tema que estamos ahora inmersos, que es cómo vamos a hacer una política que en 3 años se tenga que dar esta oportunidad como país para hacer un despegue, porque México no se termina en 3 años, ni se termina en 10, ni nada por el estilo. En esto, los resultados electorales fueron buenos para la ciudadanía. Hubo mayor participación ciudadana, no de partidos, eso es un hecho. La situación en los resultados lo dejan ver. Y bueno, ahí tenemos la Ciudad de México, que antes era un bastión de prácticamente lo que fuera Morena o antes PRD o cualquiera de la parte izquierda. Ahora se ha dividido la ciudad prácticamente del lado este y del lado oeste. Esperamos que solo sean cuestiones electorales. Y la otra parte es el resultado del Pacífico, en donde se entintó, excepto Jalisco ahí, que no hubieron resultados que le favorecieran, pero todos los otros estados están muy colorados en la península de Baja California Sur y Sonora, obviamente Sinaloa, en donde sí se puso más, Michoacán inclusive, para efectos de poder pintar de morena en ese lado. Pero sí también toda la otra parte que es Chihuahua, fue San Luis Potosí. Correcto. Y bueno, como bien, ya mencionamos, Jalisco. Sí, esos son los resultados electorales. Correcto. Bueno, ya teniendo esa composición, la síntesis, remarcamos nuevamente, de 15 estados se lleva 12, es un buen resultado. De hecho, en los congresos, pues también ahí se lleva el buen resultado. Pero el aspecto yo creo que debemos de tener la vista de que pues ganan unas situaciones, en los anuncios que hacen de que perdió, llevó. Yo no entrego en mi mente ni encuentro nada que diga que realmente haya perdido, pero también hay que ver a los lectores políticos. Ahorita llegamos al 50% de la administración de López Obrador. Lo personal y como analista, como inversionista, como empresario, como gente que me encanta el aspecto del desarrollo económico, pero a través de un desarrollo social, es ver que su política exterior pues sigue siendo muy buena. Ese es un punto de vista muy objetivo profesional. La política exterior, y hablamos en el aspecto de la política monetaria, no se diga el aspecto cambiario. Aquí tenemos que ser analistas, no vamos a ver tendencias de facciones, tenemos que ver las cosas como son, al que le guste y al que no le guste, la realidad es una cosa. Entonces, le vaticinaban que nuestro peso se iba a hacer pedazos. El peso van 3 años y realmente está bien a pesar de pandemia. La política de no tirarnos al piso con los extranjeros es algo que yo reconozco mucho, no estar dándole la vuelta y que no solo tengamos que ver el yugo de la gran potencia que tenemos aquí al norte pegaditos, el que nos abramos, el que tengamos que ver con China, con Rusia, con lo que sea. Los pleitos de ellos son una cuestión que en una política de México me parece que va llevando bien. ¿Dónde ve el dilema? Hacia adentro. Así es. Hablar el mercado interno. Entonces, también en el mercado interno, pues vamos a ver 2 cosas. No todo es responsabilidad de la parte del presidente. También tiene que ver en los estados. Si la parte económica, y hablamos concretamente de Chiapas, que nos consta, está mal, bueno, tiene la parte que ver en la federación que hablamos, de la ausencia que hubo de apoyo a las pymes, pero también tiene que ver que llevamos administraciones y administraciones con gente improvisada en el área de economía. Entonces tenemos que sumar cada estado los problemas, Héctor, que existen, porque ya estamos en la segunda parte, el 50%, para que empiecen las cargadas, grupos de poder, el asunto, y que todo importe menos la gente, ¿no? Por el desarrollo del país. Al estilo de los periodos anteriores, en donde en el 5º año prácticamente la presidencia ya no tenía mucho... La cargada. Así es, mucho poder en función de decisiones o en que le hicieran caso. Es importante establecer
en función de la economía, tanto las entidades, pues Chiapas en su economía, hablando de lo local, ha ido transitando en varios procesos. Si hablamos del Soconusco, anteriormente era el algodón, un cultivo que cayó a partir de las fibras sintéticas, luego vinieron otros de la soya, cayó también el mercado de la soya, y luego ahora entró en la modalidades de mango. El mango también andaba ahí luchando con los productos. Este es cómo se va comportando la economía de nuestro estado. El que se ha mantenido y con un prestigio muy bien ganado es el café. Creo que en ese sentido, pues hay que verlo cómo vamos a avanzar con ello. Correcto. Y obviamente en manos de alguien que sepa de lo que es la economía para la entidad. Sí, que falta mucho y que esperamos que ahorita, pues ya el gobernador del estado, ahorita que terminaron las campañas, ubique esta reseteada y realmente lleve a alguien que le sirva en economía a los chiapanecos. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresando ya tendremos a nuestro otro invitado aquí en Alto Nivel de Economía y Mercados, a Juan Carlos Calimayor. Regresamos en un momento. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Economía y Mercados en este nuevo ángulo y especial de alto nivel. Ya está con nosotros Juan Carlos Calimayor, analista invitado. Bien, Juan Carlos, pues falta ahora vertir tu punto de vista sobre lo que veíamos brevemente para poder aprovechar tu tiempo. Lo que ya se había escuchado muy bien, ¿no? Esa recomposición, gana estados, pierde capitales de las mayorías, pierde la Ciudad de México, gana Congreso. El balance, tu punto de vista en el equilibrio, como es con toda la apertura que hay, Juan Carlos. Alto nivel es así, ¿eh? Primero que nada, felicitarnos por el programa.
es un privilegio acompañarlos y que me hayan invitado. Y por otra parte, bueno, hacer una valoración, pues como ustedes saben, yo participé en ese proceso, pero ya volví al modo avión, Pero es al tu modo trayectoria, análisis. ciudadano, Así claro. es, y me gusta hacer análisis y ahora me siento con más libertad de ser objetivo en la medida de lo posible, ¿no? Y lo que creo es que hay muchas lecturas del resultado del electoral, porque algunos ganaron y al mismo tiempo perdieron, ¿no? Por ejemplo, como decían acá, Morena avanzó en gobernaturas, perdió en número de diputados, perdió la mitad de la Ciudad de México, por ahí se hizo viral y son ocurrencias que luego se vuelven virales, ya es Berlín, ¿no? Oriental y Berlín occidental. Pero lo interesante acá, ya aterrizando datos concretos, porque hay gente que dice perdió Morena, perdió el presidente. El presidente no perdió porque conserva el control del presupuesto. Y el control del presupuesto le permite que su ley de ingresos que va a presentar este año, y que se va a aprobar ahorita entrando en septiembre, octubre, va a seguir igual, es decir, su política social, sus programas sociales, que fueron parte del éxito de la campaña de Morena. Yo, francamente, por la situación económica que está viviendo el país, sí pensé que se le iban a cobrar entre lo de la pandemia, el cierre de negocios, el aumento en términos reales de la inflación, es decir, del que va al supermercado o al mercado y ve que ya no le alcanza lo mismo el dinero, claro. Independientemente de lo que digan las cifras oficiales de la inflación, sí está resentida terriblemente la economía, en algunos estados como el nuestro, muy por encima del otro. El último lugar de todo. Los pobres más, un día hablaremos del negocio, que es, ya vamos a hacer un el negocio electoral de la pobreza, porque somos un gran negocio de los pobres, estados pobres para los políticos, ¿no? Porque en Chiapas tenemos más de 3 millones de electores y es un jugoso mercado electoral que siempre está al servicio del poder en turno, pero bueno, ya presupuesto más alto, pero ya lo vamos a llevar en función de eso. Juan Carlos, ¿qué es lo importante ahora? Que este presidente es admirablemente, ¿cómo diría yo? Resiliente. ¿En qué sentido? Que se va adaptando a sus nuevas realidades, ¿no? Y una nueva realidad es que ahora invita al PRI o le guiña un ojo al PRI, mientras el Verde también le hace una bravata, en el sentido de que puede negociar con ellos también. Y les está tirando una carnada muy interesante, porque los gobernadores priistas de estados como Oaxaca, por ejemplo, le pueden decir, oye, yo sí quiero más presupuesto. Y si vas a votar el presupuesto a favor a cambio de que a tus estados gobernados por ti les den más presupuesto, entonces te pedimos que sí lo votes. Entonces, pero hay una confusión ahí, ¿no, Juan Carlos? Porque tiene razón, pero digo confusión social. Ese guiño a mí se me hace como un piquete de ojo al PRI, porque lo dejaron medio tuerto. Ahorita vemos que prácticamente pues es un estado, ¿no? Lo que de los 15 que jalaron, 2 al PAN, 1 Movimiento Ciudadano, que fue una gran sorpresa, pero le quedan 11. Bueno, tienes que ver razón lo que dijiste del Verde con el PT en San Luis Potosí, pero suma los 12 que al final de cuentas le quedan en la suma. Ahora, es un capital político. Pero ¿no? hay que ver también las sumas, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Correcto. Es decir, tú, por ejemplo, Colima, se puede ganar, la gobernatura se gana por 100,000 votos. En cambio, en Chiapas se gana por 1,600,000. Estados también, el tamaño. A eso me refiero, Tlaxcala, Colima, hay estados pequeños que si lo vemos de que ganó 12 de 15, habría que ver, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano ahora gobierna 2 entidades, Jalisco y Nuevo León, que son poderosamente industriales y que aportan buena parte del Producto Nacional e Interno Bruto, los dos. Y además aportaciones a la Federación, que es parte del debate que se va a dar ahora en relación al pacto fiscal, ¿no? La desconcentración que quieren hacer esos. Exacto. Entonces, ¿no? La desincorporación, no sé cuál es el término. Es un análisis, yo lo llamo multifactorial, es decir, lo tenemos que ver desde muchas ópticas, desde muchos otros factores, más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo, y en función también
de la predominancia y la dependencia económica de cada uno de estos estados, ¿no? Entonces, Correcto. Así es. digo que los estados del noroeste, por ejemplo, que es Monterrey, que es Nuevo León, perdón, Yucatán confirma su hegemonía, está claramente pintado el país, y obviamente Chiapas, Guerrero, Oaxaca, como siempre. Otro mundo, otro mundo. Vamos a ir, Héctor, lo que está mencionando bien Juan Carlos, pero hay estados como por ejemplo Sonora, ¿no? Sí, Sonora, sí. que decimos Sinaloa. pero ahí mandaron a alguien que tuviera por obligación que hacer un papel ganarlo que ahí. pudiera ganar. Pero viene litio, o sea, Porque ese estaba multi... Bush por el otro lado, que son gente muy representativa de la iniciativa privada, Sí. y que de alguna manera hubieron una serie de acciones allí al interior de la entidad en las que debilitaron mucho a la otra parte. Sonora. En Sonora, Ahora, Sinaloa, específicamente. ¿cuál es tu punto sí, de vista? Por favor, pues, ¿Es la membresía? ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir Es de el eso? rancho. Quedó libre. El Chapo. Ese es el punto. O en sea, es de la donde- idea de que el Pacífico, porque ahora le andan mencionando pero también a veces viene todo el antagonismo, ¿no? Dicen, ahora agarró todo el Pacífico. Estuve leyendo que casi descubrían que ahí podría haber narcotráfico, por favor. Bueno, ¿Cómo? Proceso, la revista Proceso dijo. Sí, pero yo digo, ¿cómo van a descubrir ahorita y pensar que él va a hacer esto? Eso ya viene siendo desde hace mucho Sí, tiempo. sí. No es algo nuevo, Héctor. Hay una operación que desde los años 60 se dio, en los años 70, se dio en las zonas del Pacífico. O sea, no es nuevo esto. Así es. En los años 60 ya estaba bien definido cuando la Operación Cóndor, que incluso participaron fuerzas especializadas entrenadas en Estados Unidos o en Panamá, pero las que contraponían a los que ya se estaban infiltrando, Sí. que eran veteranos de la guerra de Vietnam y que Pero se esto- estaban estamos infiltrando hablando en el Ok. del narcotráfico. trasiego de drogas, Sí, ¿no? Sí, pero ahora claro. yo a lo que voy, Héctor, es, esto no es nada nuevo, como bien lo está haciendo. Y ahorita, pues que se lo quieran endosar diciendo, ahora va a ser el esto, ¿no? Puede hacerlo. Eso lo tomo un poquito más a facciones. Pero objetivamente, Sí. ¿qué va a pasar? Este segundo año, ustedes que saben de política, la segunda mitad, este trienio, ya van a empezar también los intereses de la presidencia de la República y estos reacomodos que está ganando Morena, no van 100%, me imagino, para una gente, van a venir también los reacomodos, ¿no? De los interesados. Juan Carlos. Bueno, eso es lo interesante de la no reelección, que va a suscitar ya una disputa al interior por el poder en el propio Morena y los grupos de poder en turno. Entonces, Claro. esto significa un reacomodo de las cosas. En Chiapas ya se están haciendo, por ejemplo, ¿Cómo no? proyecciones ¿Cómo no? al respecto en función de cómo quedaron. Porque es muy curioso, ¿no? Se arrasan las elecciones federales, sin embargo, en los ayuntamientos hay una pluralidad donde resulta que el Verde ahora tiene 33 municipios. Chiapas es verde, San Luis Potosí es verde. Pero no solamente gana 33 municipios, sino además gana varios de los municipios medianos, altos, digamos, Bueno, sí, San más Cristóbal, importantes. tiene razón. Palenque, Comitán. Comitán, efectivamente. Entonces, es muy interesante. Entonces, por eso yo digo que es hacer un solo juicio de valor es muy apresurado. Y muy difícil. Exacto. Primero hay que ver hay que verlo por partes, ¿no? Se sigue asentando, ¿no? Las canicas en el envase Exacto. todavía se están Como acomodando. ¿cómo se llama el del pozole? Sí, el asiento, El que asiento, me llama. ¿no? Ahora, Juan Carlos, en estas posiciones que se dan, la circunstancia es, creo que todavía vamos a comenzar a ver más aceleradamente cada semana esta política donde vaya, porque hay detalles interesantes. El Tren Maya, yo soy de los partidarios que digo que es algo bueno. Es algo bueno porque si vemos las economías desarrolladas, están en trenes y vemos que la carga en promedio general significa el 80% de ingresos. Luego viene el turismo y el tránsito local. No dudo que será algo bueno. El aspecto interoceánico, pues que bueno, debe terminarse porque de verdad Yo nos creo que va a ese es dar el algo bien. el realmente más importante. Yo lo veo junto porque el Tren Maya, lo hemos analizado mucho en Economía y Mercados, es una sinergia que hace ahí.
No me quiero meter en lo del aeropuerto, no le veo problemas, pero quisiera ver lo del Tren Maya y el interoceánico. Se me hacen obras muy necesarias para potencializar el lado de poliomielitis del país, que es el sureste. La incorporación de Chiapas ahí es lo que debe verse. El gas, el tema del gas. Ahora, éramos el penúltimo Chiapas lugar es de el bienestar. único estado que no tiene gasoducto. Además, ahora, en la pandemia éramos el penúltimo, y nos decía el encargado de economía, que ya sale, y todos que llegan en turno, o antes de la pandemia por ser antes, en la pandemia por haber sido la pandemia. Pero lo curioso es que en la pandemia Oaxaca avanza y Chiapas baja. Entonces quiere decir que no fue la pandemia. ¿Qué opinas, Héctor? Yo mencionaba al principio del programa del libro de Rogelio Ramírez, de la improvisación al fracaso. Cuando tú no tienes claro qué es lo que vas a hacer, un plan de es correcto. Gobierno de Sí, desarrollo, lo más seguro es que estás, pues a ver si me sirve, y resulta que no sirve. Regalando porque el no puesto tiene idea. Pues sí. Productivo a un político, un improvisado. Nuestro presupuesto para Chiapas de 90,000 millones de pesos es necesario que en este próximo año, que obviamente se va a pedir un incremento al presupuesto, se canalice bien. El nuevo secretario, si es que el Congreso o la Cámara de Diputados lo aprueba, como Rogelio Ramírez, es un individuo con muchas relaciones. El de Hacienda. Sí, el de Hacienda. es un individuo que no le gusta aparecer en el escenario, pero es un individuo de carácter muy fuerte y con mucho conocimiento. Está muy relacionado, por ejemplo, con el Grupo Monterrey. Está mejor relacionado con el Grupo Monterrey que el mismo Romo. Eso sí te lo puedo decir, porque el grupo de donde estaba Romo estaba medio dividido allí entre unos y otros. Héctor, para ubicar en esta intervención y el paso de Herrera a Banco de México, ya lo deja inclusive posterior, los resultados fueron buenos. Mientras se mantenga la autonomía de Banco para no echarle mano a los fierros como quería. Le van a quedar 2 o 3 años. Lo más seguro es que esto se pueda canalizar adecuadamente, y una disciplina financiera en nuestro país es necesaria. No podemos andar gastando el dinero. Ya pasó este periodo, ok, ahora sí, vamos a hacer un trabajo serio en donde la sociedad y gobierno participen de manera conjunta, y obviamente no estamos quitándole los derechos a nadie de lo que puedan hacer. Lo que sí es cierto, lo que acaba de mencionar Juan Carlos y tú mismo, las entidades más importantes como Nuevo León y Jalisco son fuertes. Y si hablas de Querétaro y San Luis Potosí, no, pues no se diga, una sinergia buena. Héctor, muy bien, Juan Carlos. Ese punto que bien menciona él por la política federal y lo que mencionamos, pero Chiapas, porque somos multipolares o multifacéticos, Chiapas en su parte de economía no funciona, no lo tenemos, y requerimos que realmente se traduzca en el beneficio. Si no, pasan las oportunidades, y mencionamos, ni le funciona al gobernador, ni nos funciona a los chiapanecos. En estos cambios, ¿cómo lo Mira, yo creo que analizas? si había que hacer un experimento, y lo hicieron en Chiapas con el asistencialismo, y es la prueba de lo fallido que es una política que no entiende que el asistencialismo es necesario para sanar una herida, pero no para quedarse como una permanente cura. Es decir, no atendemos de raíz nuestros problemas y nos mantenemos teniendo el parche aquí para tapar el sangrado. Y lo que ha sucedido es que somos el estado 10% más pobre de entre los pobres de la República. Ahí están los resultados objetivos, cualitativos. Y por otro lado, lo que ha sucedido es que nos hemos vuelto en una clientela electoral extraordinaria para el poder en turno. Entonces, pero volviendo al tema, me pareció muy interesante. Yo coincido contigo. Yo quisiera ver un país con un sistema ferroviario moderno, como todos los países desarrollados. Pero como dice Héctor también, ¿es producto de la improvisación o es producto de la planeación? ¿Es producto de una ocurrencia, una buena idea del presidente o de alguien que se lo sugirió? ¿O es producto de una visión de largo plazo, como están haciendo en Noruega, que hoy es uno de los principales productores de petróleo, pero están transitando su economía hacia las energías alternativas porque saben que eso no tiene futuro? Un dilema. ¿Qué se va a uso hacer? de combustibles fósiles. Para otro tema le vamos a dar ese. Nosotros siempre estamos atendiendo lo urgente, lo inmediato, y no atendemos
a una visión de futuro para resolver los grandes problemas. Concretamente la parte ferroviaria, indistinto si lo tiene el presidente, porque él solo no puede hacer todo, ¿no? Vamos a decir que un equipo le sugiere, el panorama suena bien, suena muy, muy integrador. ¿Sabes dónde lo veo, Juan Carlos, que lo hemos dejado? El exsecretario de Economía, cuando le preguntaron del Tren Maya, dijo, solo son 12 kilómetros. Sí, medio vacío, medio lleno. Oye, podría ser 2 kilómetros. De un ferrocarril que ya existía. Claro. Además. Sí, que ya existía. Y en vez de switchearte, oye, aquí en esos 12 kilómetros, nada más se necesita uno para hacer una terminal multimodal. Yo no creo que le vaya a traer un beneficio económico inmediato, un impacto social directo inmediato. A Chiapas. Lo que le traería sería tener un sistema moderno carretero que uniera esta tan anhelada carretera que uniera al norte con el centro del estado y del centro hacia el Soconusco para trazar la Chiapas. Palencana que dices a la costa. Sí, exactamente. Pero el turismo, Juan Carlos, el Tren Maya, el turismo. Mira, yo que estuve ahí te lo puedo decir, esto tiene que ver ya con costos-beneficios. Hoy un boleto de avión a Cancún te sale en 1,200 pesos. El tren no es panorámico, no es como el tren que sube como el tren de la sierra aquí en Chihuahua, o el que sube... Chepe. Sí, o el que sube a las pirámides allá en el Perú, ¿cómo se llama? Sí, Machu Picchu. En Machu Picchu. Hay de trenes a trenes. Este tren transita en medio de la selva en un bosque promedio de 14 a 18 metros de altura. Zonas arqueológicas a la Sí, vista. a futuro podría ser, pero si como dice Héctor, Y de hay- la improvisación, y está muy bien esas visiones. Pero ok, hay elevado, ¿no? Perdón, hay sí, pero elevado. la pregunta es, ¿forma parte de una plan de largo plazo? Para que ahorita hagamos esto, dentro de 2 años, 4, se haga esto. Si se hiciera de esta manera y lo entendiera cabalmente la sociedad, los inversionistas, dirán, caray, esto va en serio y se trata de trazar Vamos a verlo. Héctor, lo que menciona Juan Carlos, esa perspectiva del Tren Maya. Bueno, hay un tema en el que no debemos de olvidarnos. Primero, necesitamos que se consolide la operación del ferrocarril de la costa, desde Ixtepec. Desde Ixtepec hasta transísmico. Suchiate. Y luego el transísmico que va a permitir en un enlace que honestamente debemos que ser muy cuidadosos de no dejarnos ganar la posibilidad de participar en él. Sí. Porque finalmente el istmo de Tehuantepec tiene mucho más que ver con específicamente Tuxtla Gutiérrez. Sí. Los habitantes de esa zona vienen a estudiar a Tuxtla, vienen a ver al médico, vienen a hacer las compras, o sea, no van al Valle Central La de producción Oaxaca. que pasa por ahí. Y por otro importante, lado, lo que decía Juan Carlos, el gas. el gasoducto que ya está supuestamente No, es en el- hasta asignado y no sé qué. Pero está en la imaginaria, ¿no? En Tiene el razón Juan Carlos lo que Pero planteó. en la imaginaria. ese gasoducto, para colmo de males, cuando ya se hizo la evaluación de consumos locales, no tiene nada que ver. Sí, Ese es un gasoducto que va a ir hasta Guatemala, Es correcto. como la ampliación de Chicoacén. Se amplió Chicoacén Guatemala y El Salvador, para tú mismo llevar nos la dijiste, línea una de ampliación y 115,000 todo. voltios hasta Guatemala para poder estabilizar la energía, porque este país no está tan... Héctor, quiero entender lo que señalas. Cuando ya vengan a aterrizarlo, ya está rebasada la necesidad real. ¿Eso Mira, es lo que te refieres? El Japón está viendo el hielo inflamable para Sí. sustituir Sí. a estos Energías. combustibles. Lo que el hidrato de metano establece como una posibilidad, en todo el mundo está. Y ahora con las celdas de hidrógeno resulta que le pones un pequeño tanque al vehículo que tú tienes y puedes avanzar 800 kilómetros, porque es 3 veces el hidrógeno más potente que la Sí, gasolina la común. capacidad Entonces, esa potencial. capacidad tenemos que irla buscando también. Ahora, vámonos Las al tema del alternativas. petróleo. Si te dicen, en 10 años se va a acabar el petróleo, ¿tienes petróleo? Sí, pues véntelo, no, porque nada más tienes 10 años para deshacerte de él. Esa es una lógica. Una pregunta, ya que pusiste el dedo en el renglón, Juan Carlos. Al petróleo lo estamos viendo únicamente como refinamientos para gasolina y Eso, diésel. pues, Sin embargo, sus derivados.
la petroquímica para hacer saborizantes, para hacer fibras. Lápiz labial. Eso lo permite una Pinturas. petroquímica. Todo. Eso es un buen negocio que No, también no. lo va a permitir la petroquímica. ¿Cuál es Qué, su qué opinión? buena observación haces, porque luego Amplísimo. se confunde. Una cosa son los combustibles fósiles y otra cosa es efectivamente Los derivados del Los petróleo, derivados del de los exactamente. cuales no podemos dejar de depender porque están aquí presentes en el saco, Oye, la camisa, en el la micrófono, pluma, en los vehículos, en el tablero de un vehículo, en las llantas de un vehículo. las defensas. en donde no todo. están es más fácil. Pero además lo que combate el cambio climático es el uso de la combustión de combustible los carbonos. fósil. Exacto, que están afectando la atmósfera. Entonces, pero sí va a haber una industria que va a variar sus objetivos, su producción en función de los otros derivados del petróleo. Desde luego. Lo que sí es un hecho, China, por ejemplo, 2040, ni un auto más auto de combustión de fósiles, la General Motors en Estados Unidos y Ya otros comenzaron. países, y los europeos, a los alemanes les está costando mucho trabajo, Sí. porque su industria de Líderes de combustión. Exactamente, y les está costando trabajo. Sin embargo, el tema es que hay acuerdos internacionales y tarde o temprano van a ser forzosos. Es decir, Así es. si no le entras, te voy a poner aranceles, te voy a obligar a que le entres, no es si quieres, en uso de tu soberanía. Ya se lo hicieron a la que vendió Deer Park. Sí. Ellos están De hecho, sujetos a las una- refinerías en Estados a una Unidos multa. van a empezar a ponerse en venta, van a bajar, a empezar a reducir sus costos, ¿no? Un buen negocio, según el color que esté, medio vacío, medio lleno, comprar una refinería que va a producir lo mismo que Dos Bocas, nada más que está costando $600 millones, con Dos Bocas va para 12,000, que va a producir la mitad de lo que necesita el país junto con lo que va a producir, que son 750,000, 780,000 barriles de refinados, ¿no? Entre las dos. Entre las Entre dos. las dos. Nada más Deer Park va a producir la mitad. La necesidad del De país. haberlo ese sabido, es. de haberlo sabido, en vez de Dos Bocas hubieran comprado 2 refinerías y fabricado allá, nos hubiera salido más barato. Bueno, Vuelvo eso al es tema. una Voy a buena releer lógica. este libro de la improvisación de Héctor de Ramírez ¿cómo se llama? Rogelio Ramírez. De la O. Yo no había querido decir su segundo apellido. Es tu pariente. Eso ya Se se me hace. espaldarás. Pero bueno, Chacho. pero mira, hay que tener el gran problema de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como México es su falta de visión de largo alcance. Como dice bien Héctor, los japoneses, los países nórdicos traen una visión para los próximos 100 años. No, su economía lo demuestra. Tú lees a Yuval Noah Harari y te habla de que dentro de 50 años la edad promedio podrá llegar a alcanzar hasta 150 años una persona, cuando hace un siglo tener 50 años era ya ser un anciano. Sí. ¿No? Entonces, si no entiendes hacia dónde va la humanidad y no visualizas a futuro, entonces no vas a poder tomar decisiones correctas, Correcto. aunque se lleven tiempo. Bien. Para que poder visualizar un país como Muy bien. Juan Carlos, en base a esto que tocas, comentas, bueno, también necesitamos una capacidad económica con la mayor independencia necesaria también para desarrollarnos. Como traspatio del poder del norte de la frontera, ¿verdad? Pues a ellos les encanta aquí, veamos lo que hacen. No le vamos a favorecer a ningún sistema político, ni izquierda, ni derecha, ni nada. No se puede medir a Cuba o a Venezuela como estados fracasados cuando son sujetos de un brutal bloqueo. O sea, entonces nosotros sabemos lo que podemos esperarnos si no le damos. Ahora, este país fomenta la corrupción como siempre para tener a la gente también agarradita. Pero déjame hacerte, si me permites, una observación. La visión tradicional de soberanía ante la globalización y sus implicaciones debe cambiar. Ser soberano no quiere decir producir todo lo que comes. Si eres un buen productor de aguacate y un mal productor de maíz, como es el caso de México, te sale más barato comprar sorgo. Ahora hasta incluso frijol en Estados Unidos, porque tienen mucho más potencial, porque sacan 20 toneladas por hectárea y aquí media. Pues tú véndeles aguacates y que ellos te vendan maíz. Sí, bueno, claro. esa política... Y eso no tiene nada que ver con la soberanía. Ahora, no, es correcto, no, ese es un Producto Interno Bruto, que tenemos que hablar de un equilibrio, pero ahí va... O te lo digo así, perdón, por polemizar.
Si los chinos alquilan cohetes para subir satélites, ¿para qué te pones a fabricar cohetes? Bueno, Si hay sin otro que embargo, los puede- ya los fabrican ellos. Y ahora ya fabrican todo directamente. Mira, y eso sería otro tema, pero vamos a decir, Estados Unidos bloqueó completamente a China para todos los proyectos espaciales. Hoy China lo hace solito. Yo creo que la autonomía te lo debe dar en cuanto a ciencia, tecnología. Hoy mencionabas lo de la salud. Pero sí, es que acabas de decir algo muy importante. Yo le recomiendo leer El Nuevo Orden Mundial de Henry Kissinger a sus 93 años. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que es un libro que habla de la geopolítica, porque también, Sí, más muy allá bueno de lo ese tipo. económico, comercial, está los intereses ¿Cómo? hegemónicos de los países. Ese es a donde iba exactamente, Sí, tienes Juan toda la Carlos. razón, por eso. Es a donde voy. México ha perdido la capacidad de su Producto Interno Bruto, no de ahorita, de la capacidad de siempre. Bueno, comenzamos desde perder el territorio. Entonces, esas presiones de los intereses extranjeros, también debemos de tener soberanía en base o nacionalismo, no sé cómo llamarle, pero tenemos que combatir efectivamente corrupción, estos grupos internos, porque yo creo, Héctor, que no solo es lo que vengan a hacer los de afuera, sino el problema es a que se presten los de aquí adentro, hablando. Hoy hablábamos de improvisación, Juan Carlos, Héctor, en un cargo. Tenemos un área económica para que nos dé dinero porque donde hay pobreza surgen todos los problemas. Pero si no tenemos internamente la capacidad de producir y ver lo mejor que podamos de nuestro Producto Interno Bruto, no digamos lejos. Chiapas es un ejemplo. Hemos hablado de las necesidades que tiene la entidad. Un mal ejemplo de una mala ¿Cuánto se le invierte a turismo y a economía? De las cadenas de frío, para poder conservar. Toda la península, en el área turística, consumen productos frescos. Nosotros somos los más cercanos proveedores para esa región. Muy interesante. Y Retabuleo en Guatemala son los más interesados de poder llegar a la península porque ellos están proveyendo de frescos a toda esa región. Y nosotros todavía estamos pensando a ver si podemos montar una cadena de frío. Y siglo XXI, estamos hablando del siglo XXI. Ahora, la cadena de frío, volvemos a hablar, por ejemplo, esos 12 kilómetros de la zona norte, que decían solo son 12 kilómetros. Pero para Chiapas. Exacto, pero se podría hacer en una multimodal, un aspecto de cadena de frío, Sí. y sacaríamos productos como bien mencionas, Héctor. ¿Qué opinas en esto, Juan Carlos? Bueno, coincido con usted. Lástima que esto que estamos platicando no está en los planes estatales de desarrollo. Es decir, Pero es un granito de arena que mandamos es desde una aquí. contribución desde aquí a que sí hay plan estatal de desarrollo, pero se guarda en un escritorio. Sí. El gran tema es nuestra visión. No trae realidad. Nuestra muchas visión cosas. de largo plazo, somos rehenes de la política, de las elecciones y del clientelismo y de la dependencia económica de los programas sociales. Y sí, hemos acertado en algunas ideas que han detonado, por ejemplo, como el turismo, que así ha crecido, Bueno, pero eso no es para siempre, ¿eh? No, pero tú Eso conoces se bien pierde. esa escala. Pero Dinos eso se ahí pierde. hablando bien del turismo. Tú ya lo viviste adentro Sí, sí, sí. y ahora sí lo puedes criticar muy bien afuera. ¿Cómo podrías definir la condición del turismo? Porque es un superproducto interno bruto, ¿no? De Chiapas. Bueno, del Chiapas 2020, que fue un estudio que ya cumplió 20 años, se sacaron dos potencialidades que no es muy complicado de concluirlas. Es nuestra capacidad agrícola y nuestra capacidad turística. Faltó analizar el factor humano, el factor capital humano, que eso es una cosa en la que yo insisto siempre. Corea del Sur es un ejemplo de cómo una nación en 20 años, invirtiendo en capital humano, se transformó de un país productor de productos patito en una potencia económica mundial. Claro, son otras regiones, son otras condiciones políticas. Pero es un ejemplo, claro, Sí. es un ejemplo de desarrollo. Sí, es un ejemplo de desarrollo. Nosotros no invertimos en capital humano, somos la población más joven de acuerdo al INEGI y estamos desperdiciando este potencial que puede representar toda la juventud chiapaneca, frustrándole todas sus posibilidades. ¿Cómo definiríamos entonces esta parte, lo que dice Mira, el turismo? el turismo, estamos de acuerdo en lo que dice Juan Carlos. El turismo puede no durar, pero vamos a ver las estrategias que en el caso de Yucatán desde hace décadas ya está implementado. Primero mandaron a sus jóvenes a estudiar medicina a la península de Florida. Luego se empezaron a asociar con los hospitales de Florida.
Ahora los servicios médicos los están ofreciendo en Yucatán para que la gente que radica en los Estados Unidos o en Europa o en Asia puedan asistir a las clínicas en Yucatán. Bueno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora el desarrollo inmobiliario en la península es muy elevado. ¿Por qué? Porque quieren atraer a las personas que quieren vivir en un lugar más tranquilos. Por eso la seguridad para ellos ha sido muy significativa. Que el estado de Yucatán es de los más seguros, si no es que el más seguro en el país. Y en ese momento el desarrollo inmobiliario es para atraer a que la gente llegue a vivir allí con los retirados. Hay que los recordar, baby boomers pensaron en esa generación. Así es. Ellos son los que tienen acumulado más dinero que todos los No, y qué desarrollos, demás. Qué bien que lo mencionas, Héctor. Yo creo que si una gente la llevan ahí de repente, le quitan un velo y lo ponen, dice, que está en otro país. En Florida o donde estoy también para dar, ¿no? Hablándolo claramente. Mira, yo estuve con un amigo que cuando llegó y me dijo, sentía que estaba en Pensacola. Y después me puse a buscar dónde era. Lugar precioso, Florida, ¿no? Seguro. Ahora, Juan Carlos, este aspecto que toca Héctor, qué importante. El desarrollo también tiene que ir con la seguridad. Y la seguridad que tenemos que ver aquí, sí estamos viendo que por un lado la Comisión de Seguridad, y lo he comentado abiertamente, creo que es la mejor comisión que funciona aquí porque el gobernador está presente en esa comisión. Ahora, pero echarle todo a seguridad, tú no puedes llenar solo de policías si no desarrollas la economía para que haya bienestar. Eso es lo que Juan Carlos, ¿qué opinas? Sí, a ver, la seguridad no depende de crear un estado policíaco, depende de lo que conocemos como Estado de Derecho, que tiene que ver con que el ejercicio de un derecho no vulnere los derechos de terceros, como sucede cotidianamente en Chiapas con los bloqueos carreteros, ¿no? Si no hay una firme posición, fíjate, el gobierno no actúa porque tiene temor de que lo llamen represor. Los organismos empresariales le exigen al gobierno aplicar la ley en el caso de la Matumaxá y los grupos vandálicos. Cuando aplica la ley, porque eso me tocó vivirlo con los asaltos en la carretera Cocingo-Palenque en turismo, viene hasta los organismos internacionales a llamar represor al gobernador. En la jornada le sacó una caricatura sacándolo con un garrote. Es una trampa. Es un chantaje. Es una trampa mortal, porque sí necesitamos un gobierno firme. Orden. Sí, no se trata de ser un estado represivo, se trata de decir, a ver, voy a bloquear porque quiero cambiar al director de la secundaria y se me ocurrió ir a pararme a la caseta Chiapa de Corzo o San Cristóbal. Y no calculan el terrible daño económico que le provocan al resto. ¿Y qué culpa tiene el resto de la sociedad también, para llamarlo llanamente? Entonces es muy importante que haya Estado de Derecho. Cuando hay Estado de Derecho se genera armonía. Cuando hay desarrollo, bueno, los países nórdicos están cerrando sus cárceles, ya no hay presos. Es correcto. Y Estados Unidos no es el mejor ejemplo. O sea, hay un país carcelario, es Estados Unidos. Y bueno, hasta en el extranjero, ¿no? Yo creo que tenemos que ver hacia otros países como referentes. Correcto, muy bien. Héctor, como esto te estamos tocando, los gobernados queremos sentirnos protegidos por el Estado. Más policías es más inseguro. Sí. Eso es una forma de decirle a la gente que su lugar no es seguro porque tiene muchos policías. Con toda y la mejor intención de haber convertido las Islas Marías, que era la universidad más selecta para la criminalidad, bueno, pues ahora lo quieren hacer un lugar turístico, pero ¿para qué? Si luego empiezan a hacer las cárceles estas federales, que por más que lo quieran pintar de otro color, siguen siendo refugio de delincuentes. Tiene que buscarse una manera de realmente la sociedad participar en, este es un criminal, este es un transgresor de la ley, hay que ponerlo bajo la sombra el tiempo que sea necesario. Pero si le van a dar las oportunidades de que derechos humanos lo defiende, porque pues entonces no vamos a llegar a la mayoría sigue sacrificada por una minoría. Orden se necesita. Así es. Ahora, definitivamente que sí. Vamos a llegar a la parte final. Estamos viendo siempre esto interesante de lo deductivo a lo inductivo. Este reacomodo, esta recomposición sustantiva que decimos de elecciones, pues es que esta es una realidad que vivimos. Lo que vive Chiapas es una realidad diferente a lo que vive Querétaro, Jalisco, Chihuahua, etcétera, Tabasco, aquí mismo. Entonces, tenemos que ver cómo hay una política nacional que se va manejando
obviamente una estatal, porque llevamos un parámetro diferente, pero en todas verdaderamente, la nacional que tenga que ver ante estos poderes hegemónicos, que ya estamos hablando de una trilogía, y la parte de Chiapas que tiene que ver en su parte interna, porque no solo podemos culpar a la federación de lo que nos pase o de los de afuera, porque mucho tenemos que ver los que estamos aquí dentro y qué nos exigimos. Juan Carlos, 2 minutos para salir algo que haya faltado. Hay un tema que me llamó la atención en la visita de Kamala Harris. Perdón, es que... Pero por ahí va. Por ahí va. Kamala Harris, mira, y que no hemos dicho aquí en el programa, y es lo que acabas de decir hace ratito, la georeubicación. Sí. Nosotros hay que ver a la frontera como un área de oportunidad, no como una amenaza. Hay que ver a la posición geográfica de Chiapas, ahora que se está pensando en volver a una especie de plan Puebla-Panamá para evitar la migración, a verlo como un área de oportunidad donde Estados Unidos y el propio presidente y la propia presidencia de la República puede volver a tomar el interés de retomar nuestra situación como un área de privilegio y no como un área de amenaza. Sí, de oportunidad. Exactamente. Correcto. Y lo acaba de mencionar Héctor, con Retalileo y con las potencialidades que hay en la frontera con Guatemala, pero no solo con Guatemala, con Centroamérica. Por ejemplo, claro. Bimbo, Herdez, las grandes compañías que son los principales proveedores de los supermercados y tiendas de abarrotes en Centroamérica hasta Panamá. ¿Y de alza? Tienen que fabricar. Tienen sus fábricas en Coahuila, en estados del norte, cuando los podrían sentar acá y ese solo ahorro del traslado generaría una plusvalía para ellos y empleo para Chiapas. Esa es la visión que tenemos que tener, ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades y planear el desarrollo económico en función de eso. Correcto, muy bien. Héctor, la parte final, ¿algo que haya faltado? Pues nos faltan muchas cosas por comentar, pero lo más importante, todos, a partir de que esto ya se ha definido como el parteaguas del periodo de 6 años, se busque la manera de acelerar el paso. No es el tiempo en sí lo que nos hace falta, sino la decisión de que debemos de tomar, porque de nada vale que la gente esté motivada si no hay un procedimiento de acción. O sea, puedes estar muy motivado, pero si no pones el empuje para hacer las cosas, no va a pasar nada. Esto es lo que necesitamos como chiapanecos. Y obviamente la infraestructura es necesaria, que se amplió un poco el aeropuerto de aquí de Ángel Albino Corzo. Bueno, ya hay más oportunidad para el manejo del turismo, pero hay 700 hectáreas alrededor del aeropuerto que no han parado ni siquiera una bodega para poder exportar productos a Estados Unidos o a Europa, porque que yo podrían llegar fresquecitos. Claro, que yo recuerde, había un joven en el ejido, en el ejido de Alfredo Bonfil, pegado a Cancún, que él tenía 1 hectárea de pepino sin semilla. Todo el pepino lo exportaba a Canadá. ¿Por qué? Porque a los canadienses les da flatulencia la semilla. Y les hizo el producto que necesitaban. Sí, $800,000 al año ganaba con 1 hectárea. Pero te deja ponerte un ejemplo. Una vez en un mercado de flores en la Ciudad de México vi tulipanes y me llamó la atención y me dijeron, ¿son holandeses? Pues, ¿cómo que son holandeses? Sí, los traen directo de Holanda. Oye, pero si el tiempo de vida de una flor es efímero. Pero la química, pero los traen en avión. Y el vuelo y la química. A ver, imagínate, tú ves un producto, para que nos entiendan más todavía. ¿Cuánto vale un mango en un supermercado en Estados Unidos? No. Imagínate el potencial que tendría colocar y utilizar ese potencial desde nuestro aeropuerto, como bien dice Héctor, para darle plusvalía a lo que luego nos sobra acá, que son productos frutícolas. Bueno, un plátano suelto, exactamente, donde no se da, vale $1.20, $1.50, ya estás hablando de como 30 para no pesos. ser tan pesimistas, cuando ya llego a este escenario dramático de Chiapas, siempre digo, pero hay esperanza. ¿Por qué? Tienes 2 ejemplos, 2 empresas, Buenaventura y el grupo de Coita, ¿cómo se llama? Avimarca. Y Avimarca. 2 empresas exitosas, productoras de pollo, ¿no? Que le venden a buena parte del país. Es decir, sí tenemos posibilidades. El atún marina azul, por ejemplo, que utiliza empaques de aluminio y le ganó a Herdez la preservación del atún para consumo más fresco, con sus propiedades. Sí podemos.
claro que sí podemos, nada más que hay que identificar nuestras áreas de oportunidad. No hay que dejar de perseverar. Ya llegamos a la parte final, de verdad. Muchas gracias. Estamos estrenando alto nivel, pero se nos va como agua, realmente Sí. con este programa. Con muy alto nivel. Les agradezco, pues lo hacen ustedes, No, lo hacen pues ustedes ustedes. verdaderamente. Usted va a tener siempre la mejor conclusión. El compartir la experiencia de nuestros invitados como analistas es precisamente para dar esta polémica. Como usted nota, aquí los micrófonos son abiertos, no hay ninguna censura. La civilidad es lo que envuelve todos estos aspectos y creo que usted debe de participar siempre. Como bien se señalaba, lo mejor que podemos hacer es nunca dejar de perseverar por algo bueno. Los tiempos van cambiando y recordemos que para que tengamos un país mejor debemos estar unidos como mexicanos desde la entidad federativa que nos corresponde. Así que estemos unidos mexicanos y lo esperamos en el próximo programa de Economía y Mercados en alto nivel, que estaremos también con analistas muy verdaderamente propositivos y constructivos. Hasta pronto. Muy bien.